Hinojosa y le saludo con mucho gusto de entrada, especialista en derechos humanos, experta. Ya buenas tardes, te saludo, Zanaya, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo en orden, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por venir. Oye, Zanaya, ad hoc con el tema, yo le quiero compartir al auditorio porque va a servir, es parte de todo lo que se tiene que desglosar sobre este tema, pero cuando yo estaba pequeña, recuerdo que en la fila de la escuela, los niños nos hacían mucha carrilla a las niñas, ¿no? Que pues estamos atrás en la fila, las más grandotas, las más altotas, pero era siempre hablar de nuestros físicos y no precisamente mal, ni quién estaba más ancha ni más delgada, no, simplemente expresiones como si fueran adultos, pero con los niños. Y la verdad es que yo odiaba fajarme, no me gustaba fajarme la camisa, se lo comentaba, me estoy abriendo de manera personal, no me gustaba fajarme porque sentía que invadían nuestro espacio, ¿no? Y yo notaba a las niñas pues también incómodas con los comentarios, algunas se reían, otros no, pero era una constante. No te das cuenta de eso hasta que ya creces y te acuerdas y dices, oye, yo me acuerdo que pasaba esto. Ahora que mencionaste, tú pusiste el tema sobre la mesa y dije, bueno, nos tocó muchos regaños, en mi caso porque no quería fajarme, pero ese era el motivo, ¿me explico? Y vaya, y eso revela desde entonces desde cuando arrastramos problemas por falta de especialistas o gente que se fije más allá de darnos nada más, impartirnos clases de matemáticas y ortografía, ir más allá y cuidar mucho lo que piensan y sienten las niñas y los niños, ¿no? Exactamente, sí, de hecho. Porque a mí me da igual, pero seguramente a muchos niños, porque ahora me encuentro con la generación y se acuerdan de cosas y digo, híjole, se te quedó bastante grabado y a veces hasta repercusiones hay de esto, ¿no? Es que definitivamente lo hay en todos los aspectos, ¿eh? Me encanta tu ejemplo porque resume un poco lo que vamos a platicar, que es este tema de los uniformes. Bueno, hay varios detalles con los uniformes, pero vamos a puntualizar en el tema de los uniformes diferenciados entre niños y niñas, Okay. ¿no? Ahorita bien señalas tú, las niñas nos sentíamos incómodas porque pues éramos susceptibles de comentarios, de observaciones no deseadas, Sí. etcétera, 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 ¿no? Y de alguna manera esto se incentiva por crear diferencias dentro de las escuelas, ¿no? Desde que una escuela determina que niños deben utilizar cierta indumentaria y las niñas deben de utilizar otra, se abre como cierto espacio para crear diferencias infundadas. Y más si estás ahora, esto hace todavía más grande el problema, estás en una escuela pública y en una privada, ¿no? Que la privada también apropia las reglas como si no pertenecieran en lo absoluto a la SEC o a alguna otra autoridad y ellos deciden cómo es tu cabello, cómo es tu vestimenta y si tú estás pagando es porque tú quisiste que tu hija estuviera ahí, ¿no? Y tienes que apegarte a la postura que ellos tienen. Exactamente, y mira, has dado en el clavo en un punto importante como este tema de la educación también como un elemento de Estado, ¿no? Y cómo esto permea pues al resto de las instituciones privadas, etcétera, etcétera. Aquí el punto como álgido y que siempre salen a relucir muchos comentarios de, bueno, es que cada quien, o es que las escuelas pueden tomar sus propias determinaciones, o es que cada reglamento pues va a estipular, ¿no? Lo que las escuelas determinen, etcétera. Aquí voy a empezar desde un concepto muy básico que son los elementos de la discriminación. Sí. Muy bien, porque no todo trato diferenciado es discriminatorio, pero ¿hasta qué punto nos hemos habituado a la discriminación diaria de tal forma que ni siquiera la cuestionamos? ¿No? Cuando sale este tema del trato que se da a niños y niñas, ¿no? En este tema de los uniformes, se dicen cosas como, bueno, es que siempre ha sido así, o es que les gusta a los padres, a las mamás, o es que así se ha utilizado, o es disciplina, una serie de cosas que de alguna manera, si lo hacemos como un escrutinio detenido, nadie sabe realmente por qué existen los uniformes diferenciados, ¿no? Así es. Apelamos a la costumbre, apelamos a una serie de tradiciones, pero no hay una justificación objetiva y razonable. Y tú ahorita dijiste algo muy, muy importante, ¿no? Un tema de Estado, ¿no? De alguna manera el Estado da los uniformes, el Estado toma determinaciones específicas y cuando el Estado hace una diferencia, tiene que justificarla. Objetiva y razonablemente. No puede hacer simplemente diferencias arbitrarias porque ya están. Por ejemplo, Sanae, recientemente anunciaron que se va a llevar a cabo un programa, me parece muy especial, sobre todo para los niños en estados vulnerables, por falta de alimento o recursos en sus casas, como los desayunos escolares, el apoyo a los uniformes que se viene pues dando también desde algunos sexenios ya. Uh-huh. En este caso no va a ser la excepción. Sabemos que está en la vista del gobierno del estado. Pero ¿qué vamos a esperar entonces? Faldas para las niñas y pantalones para los niños. ¿Y qué pasa si hay niñas que se sienten más cómodas con un pantalón o con un overol?
pero están forzadas entonces a llevar las faldas porque es lo que se estableció. Para ellos, creo que es una discusión que puede estar a tiempo antes de que se confeccionen o se tome una decisión sobre los uniformes, más que nada por la comunidad de las niñas y los niños, ¿no? Exactamente, sí, definitivamente si el Estado pusiera como el foco de atención en esta decisión, Ujú. impactaría notablemente en el ejercicio en igualdad de condiciones de niños y niñas, por ejemplo, para temas de el disfrute del juego y además de los condicionamientos que generan ciertas diferencias arbitrarias en razón del género. No, hace un momento te decía yo, ¿es discriminatorio o no? Bueno, la discriminación se construye principalmente con tres elementos, ¿no? Primero, el trato diferenciado, que no, que solamente así el trato diferenciado no es Sí, discriminación, pero es el primer elemento, ¿no? Este trato diferenciado, si conlleva una exclusión, restricción o alguna preferencia a algún grupo o persona y causa un trato desigual, ¿no? En las personas involucradas, y resultado de esta práctica se afecta algún goce o beneficio de un derecho, aquí estamos frente a un trato discriminatorio. sí, Hay que entender a su vez que la educación bueno, vaya, las instituciones educativas fungen como un espacio no solo donde se adquieren conocimientos, como dices tú, matemáticas, español, o sea, no solo tenemos que remitirnos a una cuestión de adquirir cuestiones técnicas y académicas, también recordemos que las instituciones educativas forman parte de esos instrumentos de reforzamiento o prohibición de conductas, ¿no? Ahí es donde tú aprendes, digamos, que debes de hacer tales cosas o no debes de hacer tales cosas. Y esta diferencia arbitraria entre niños y niñas a veces motiva que se exija a las niñas conductas distintas y arbitrarias. Por ejemplo, esta constante de siéntate bien. ¿Qué es sentarse bien en el lenguaje, digamos, cotidiano que le dicen a las niñas? sí, sí. Junta las piernas, se te van a ver los calzones, o tú no debes de jugar tales cosas, o no debes subirte a tales lugares porque te van a ver, etcétera. El bullying, lo que señalabas hace un momento, este tema del acoso, Sí, que no necesariamente es como, como traes falda, te acosan. No, pero sí genera un incentivo para un trato diferenciado, sí, ¿no? sí, Los sí. niños desde muy jóvenes aprenden que son, digamos, ellos portadores de una ropa y las niñas portadoras de otra. Entonces, eso genera una serie de diferencias arbitrarias, ¿no? Y sobre todo, decirte que esto es algo que ha formado parte ya de pronunciamientos dentro del derecho. Porque esto es lo importante, no solo se trata de generar acciones igualitarias para lograr una mejor sociedad, que eso no es cosa menor, Ujú. también entender que es un tema de derechos humanos, ¿no? Incluso ya hay precedentes, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en el caso Müller y Egelhard, este es un comité en Europa, Ujú. ¿no? Señala que no se puede invocar el argumento de una tradición arraigada como justificación de un trato diferente entre un hombre y una mujer, ¿no? Ok. También tenemos un antecedente, por ejemplo, recordarás tú ese famoso caso ante CONAPRED, que no hablaba de uniformes, pero que sí hablaba de tratos diferenciados en temas de roles de género. Entonces, es un tema que cada vez más va a ser motivo de señalamientos en temas de derechos humanos. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Vamos, Adelante. si alguien nos está escuchando en este momento y siente que puede tener pues ese prejuicio encima, esa situación incómoda, ¿se puede denunciar, reportar, interponer una queja? ¿Qué tanto puede avanzar? O sea, es decir, ¿cuál es la instancia? ¿Dónde hay que acudir si alguien que nos está escuchando en este momento vive esta situación o conoce a alguien que vive esta situación? Excelente, mira, aquí hay un detalle interesante. Bueno, primero, ¿a dónde acudir, no? En su momento, este tipo de diferencias, etcétera, cuando se quieren atender, por ejemplo, en lo individual, a veces, por ejemplo, las instituciones privadas, ¿no? Que no siempre responden al mismo margen, ¿no? De las instancias públicas, pues se han resuelto algunas controversias ante CONAPRED, etcétera. Pero yo creo que aquí es muy buena oportunidad para hacerlo como una política pública integral. No tanto como un tema de yo como persona o como niño o como niña quiero traer otro uniforme, sino el hecho de que el Estado no puede justificar de ninguna manera ese trato diferenciado. Y cuando un gobierno no tiene una justificación objetiva y razonable para diferenciar entre las personas, tiene que dejar de diferenciar. Es decir, ¿se tiene que legislar apenas sobre este tema? Es Estamos una en pañales entonces todavía. hasta cierto punto sí. Sí. Ahora, se puede legislar, se puede también tomar una decisión por parte de la Secretaría de Educación. O sea, al final es un tema de política pública, pero también un tema administrativo, ¿no? Entonces, tiene que ver sobre todo con un tema de voluntad política. Oh, acabas de dar en algo que me parece sumamente importante para que comiencen a cambiar las cosas de este país. Sin duda es un tema que da muchísimo para más, Anay. Yo te agradezco mucho lo hayas puesto en la mesa. Le damos seguimiento
porque se viene ese tema de los uniformes y este tema que nos acabas de plantear nos da pie para seguir investigando y traer esos casos para hacer conciencia, sobre todo, que no debe haber diferencia entre las niñas y los niños y mucho menos sembrárselos desde pequeños, ¿no? Como nos ocurrió en otras generaciones. Gracias, Ana. Excelente. Te Ana. encontramos en redes sociales, ¿verdad? Exactamente, con mi nombre, Sanae-Hinojosa en Instagram. Muchas gracias. Gracias.